Bueno, seguimos entonces con los problemas vasculares cerebrales. Vamos a ver malformaciones arteriovenosas. ¡Qué cuidado! Anteriormente el doctor Gustavo Melo nos había dado una plática para poder valorar el tamaño, la profundidad, la severidad de las malformaciones arteriovenosas. Ahora vamos a meternos a qué podemos hacer nosotros y qué no debemos hacer nosotros. No sé, no cambia, me está teniendo problemas para cambiar. Ahí está ya. ¿Qué es una malformación arteriovenosa? Es un defecto de la angiogénesis. Entonces, en niños pequeños es frecuente que resulta en un grupo de conglomerado de vasos donde la sangre transcurre de arterias preferentes a venas preferentes sin pasar por un lecho capilar. Es un shunt de la oxigenación. Se presentan en el parénquima cerebral, en el tallo encefálico, en el cerebelo o en la médula espinal. Estas malformaciones son las clásicas malformaciones que tenemos. Como por ejemplo, aquí en esta gráfica tenemos zonas de sangrado. Y aquí esta zona de sangrado de la malformación arteriovenosa está drenando hacia atrás hacia el seno recto en el paciente y ya provocó borramiento de las estructuras por el sangrado. Entonces tenemos varios tipos de malformaciones arteriovenosas. Las más comunes son la clásica, la fístula arteriovenosa dural, que es común en niños, la malformación de la vena de Galeno, como la vamos a ver más tarde, y las anomalías venosas en el desarrollo, en niños también, malformaciones cavernosas, telangiectasias, sidus pericranii. Vamos a ver imágenes de cada una de ellas. En la fístula dural carotido venosa, se trombosa un seno venoso, y el seno venoso produce una presión retrógrada que aumenta la presión venosa y favorece el desarrollo de mayores problemas desde el punto de vista arterial. La sintomatología va relacionada directamente con la zona afectada y con las manifestaciones. Cuando la sintomatología puede estar en relación con la locación, pero en ocasiones no hay así, y simplemente puede provocar cierto dolor de cabeza, que es lo que podríamos llamarle como se nos tomó el cerebro. La angiografía con resonancia magnética es la técnica de elección para el diagnóstico. La embolización endovascular es curativa en la mayor parte de los casos. También se utiliza la radiocirugía o la excisión. Aquí tenemos en la fístula arteriovenosa cómo tenemos la comunicación de los vasos arteriales con los vasos venosos y la afectación de la dura madre en el paciente. Tenemos venas de drenaje, arterias de drenaje y el sangrado que podría presentarse en el paciente al ver el seno obstruido o tapado es un signo de alarma. También se pueden presentar en la médula espinal, como lo estamos viendo aquí, como el anillo de vasos que drenan hacia la dura madre y que se comunica con la arteria. El seno longitudinal se puede ver afectado en el paciente. Las telangiectasias son dilataciones anómalas capilares cerebrales que pueden ir de diversas medidas y tamaños. Algunos pacientes las tienen o las tenemos en alguna parte de las piernas, en el cuerpo, telangiectasias. Sin embargo, en el cerebro dan problemas importantes, porque se pueden presentar gliosis y deformidad de las arterias y de las venas, con las cuales se pueden confundir. Hay milímetros, aunque pueda alcanzar centímetros en su tamaño. La localización infratentorial, protuberancia, es la más frecuente, y a nivel supratentorial en cualquier parte del tejido, incluso a nivel medular. La distinción con cavernomas es difícil, esos no han llegado a producir hemorragias. Suelen ser únicas o pueden asociarse a otras malformaciones, y el estudio con de contraste, con resonancia magnética, nos puede dar información más certera. Aquí tenemos evidencia, la imagen que habíamos visto anteriormente de una telangiectasia que drenó al seno, o las zonas de sangrado en la protuberancia, o la zona de sangrado en el tallo. La telangiectasia, yo les pregunto aquí, ¿en dónde está el ovillo de capilares en forma de cepillo? ¿El ovillo de capilares está aquí o está acá en este sitio? Está drenando al seno recto. O aquí también lo están viendo, miren. Puede ser un ovillo de capilares que no se ve ningún otro tipo de sangrado, pero sí está pintándose la línea media constantemente. Entonces esto ya nos hace sospechar en que el paciente tiene un sangrado extra. ¿Qué vena tiene comunicación con el ovillo de capilares? Pues el sistema de drenaje, al drenaje de la parte posterior. La telangiectasia tiene un ovillo de capilares en forma de cepillo de repito, y esta vena tiene comunicación con el ovillo de capilares de aquí sistema de drenaje, que está drenando aquí, el sistema posterior también. Otro de los problemas que ven en niños frecuentemente se llama sinus pericráneo. En el sinus pericráneo parece que el niño tiene una tapadera arriba del cráneo. Esa tapadera se demuestra porque hay una comunicación contra el seno sagital y con la presión arterial el niño empieza a tener cambios pulsátiles, como lo estamos viendo aquí, o aquí en la gráfica, en el dibujo, o en esta imagen, o aquí en esta imagen, que además tiene problemas porque hay trombosis del seno longitudinal en la parte frontal. Sinus pericráneo en niños puede provocar insuficiencia cardíaca. O en el hemangioma en la infancia,
que lo estamos viendo, es notablemente complejo de estudiar, pero el hemangioma profundo en la barba que apareció a los 15 meses. A los 2 meses ya tenía que decidirse qué se le iba a hacer a este pequeño. Los hemangiomas, lo estamos viendo aquí, en el exterior, y por dentro, una zona de sangrado importante, con el síndrome de Stutt-Weber en un niño de 4 meses con inflamación. La malformación de la vena de Galeno. Vean qué tamaño de vena de Galeno que tenemos. Esta zona de drenaje posterior está basado en un adulto, que generalmente se diagnostica en los niños, pero en el adulto toleró la dilatación hasta que hubo problemas en el seno recto y además aquí parcialmente está trombosado el seno longitudinal superior. En la vena de Galeno anómina, embrionaria anómina, miren el tamaño de la información que tenemos. Los niños primero tienen que ser manejados de la insuficiencia cardíaca que tienen y posteriormente decidirse si es que se van a operar. La malformación arteriovenosa clásica tiene una prevalencia del 0.01 por 100.000 y 1 a 8% de todos los accidentes vasculares cerebrales. El pico de edad es entre 20 y 40 años de edad. La manifestación principal es la hemorragia, pero aún así pueden manifestarse simplemente como crisis convulsivas. 20 a 40% de los pacientes tienen epilepsia o déficit focales. Entonces, esas 3 manifestaciones. Paciente joven que tiene sangrado con pérdida del conocimiento o epilepsia, buscamos una malformación arteriovenosa. Las aneurismas se asocian a las malformaciones. A pesar de que existe el ovillo, en el ovillo va a haber aparte comunicación entre el componente nidal. Más del 50% tienen aneurismas nidales de las malformaciones. Entonces, el endovascular tiene que ser lo suficientemente cauto y de tener los recursos para ir a trombosar no solamente la zona de la malformación, sino la parte del aneurisma o del aneurisma que está asociado a la malformación arteriovenosa. Este tejido subyacente que tiene alrededor se comporta como isquémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces? De acuerdo a su situación y de acuerdo a su patología. Cuando están periventriculares, cuando se encuentran los ganglios de la base, cuando están en el tálamo o cuando se encuentran directamente en las porciones protuberenciales. Cuando hay aneurismas pediculados, cuando hay aneurismas intramidales, tienen el peor pronóstico sus pacientes, o cuando tienen un drenaje venoso central, porque lo primero que identifica el endovascular es el arco arterial, el lado venoso, una arteria aferente arterial y una arteria venosa eferente, la que está captando la mayor parte del flujo. Y tiene que demostrar, tanto en el lado arterial como en el lado venoso, si hay aneurismas, si hay además un flujo venoso persistente. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante en cuanto a la clínica que nos da el paciente. Tenemos diagnóstico clínico, radiológico, angiotomografía por resonancia magnética en el paciente y en cuanto tengamos ese diagnóstico nosotros tenemos que clasificar nuestra malformación arteriovenosa. Por eso tenemos la clasificación de Stettler, Martin, pequeña menos de 3 a 6, más grande de mayor a 6, en área elocuente, no elocuente, y si tiene drenaje venoso superficial, porque esto el paciente tendrá un mejor pronóstico. Aquí tenemos una malformación de Stettler, grado 2, tanto problema, aquí está, con su sangrado, pequeñita de la zona por el tamaño, que correspondería a un grado 2. Ahora tenemos una grado 3. La grado 3, pues está en una zona elocuente, está en el hemisferio izquierdo. Tenemos problemas en el paciente y tenemos zonas de sangrado importantes y además el tamaño de la malformación. Sería un grado 3 o un grado 4. Y tenemos aquí otra malformación, sangrado importante, sangrado subaranoideo que tenemos en el paciente. Y por resonancia magnética estamos observando aquí que podría correlacionarse y asociarse con un drenaje a la fístula arteriovenosa dural que estamos viendo aquí y aquí, que estaría tomando parte del seno. Entonces, pueden estar localizadas. Ahora pueden ser múltiples también. Aquí la estamos viendo, ya estamos viendo que aquí hay unos pequeños clips que están colocando y todavía nos falta clipar la siguiente. En la siguiente etapa ya se encuentra con mayor demostración en la fase venosa y acá también sería una grado 4. Ya tenemos una zona importante para el movimiento ocular del paciente. Pues el tratamiento, el objetivo del tratamiento es disminuir el extremo. Y aquí pareciera que no sabemos para dónde dirigirnos si fuéramos un equipo de fútbol, si nos metemos autogoles, si metemos goles en contra de nuestro adversario. Porque muchas veces el cirujano vascular dice, la embolicé toda, y eso nos trae a nosotros una serie de problemas, porque el flujo venoso aferente, el flujo que sale,
puede aumentar muchísimamente y romperse la vena al tomosarla todo evidentemente. Entonces, se tiene que estudiar perfectamente bien qué métodos van a ser los útiles para el paciente. Radiocirugía, estereotáxica, recuerden que se gradúan en ángulos, el tamaño y la zona, y se lleva ese arco de estereotaxia y se coloca en la cabeza del paciente, y matemáticamente se saca cuántos grados o cuántos ángulos tiene el paciente, y si el paciente se localiza la información. Entonces, es importante. Ahora, hay tratamientos paliativos en el que simplemente hay una evaluación vascular. ¿Cuándo se demuestra esto? Cuando el paciente tiene una malformación de Spessler grado 4 o grado 5 y que la embolizan parcialmente. ¿Por qué? Porque se va a volver a formar otra vez nuevamente la malformación. Entonces lo que se hace, el paciente se mete el Onyx, así se llama la sustancia que utilizamos en el hospital. El Onyx va tapando las arterias diferentes en diferentes sitios. Esto es curativo. Ahora, entonces, la recomendación para recibir una cirugía debe ser siempre electiva. Un paciente que tenga hipertensión intracraneana se debe drenar, pero el enfoque de una malformación arteriovenosa debe ser siempre un enfoque en el que se reúne el neurólogo y el neurocirujano y hacen pruebas para ver qué zonas del paciente se encuentran afectadas y qué zonas se podrían afectar si se llegase a ocluir alguna de las arterias aferentes que están nutriendo la malformación y de las cuales depende del paciente en su sobrevida y en su funcionalidad. Ocasionalmente lo que podría hacerse es removemos hematomas grandes, se coloca un catéter de drenaje intraventricular, se pone un drenaje externo para estar midiendo la cantidad de sangre y se hacen tomografías seriadas hasta que baje la presión intracraniana. Pero la identificación de la arteria nutricia es el principal en abordar. Después iremos a seguir a ver dónde está el nido de la lesión y finalmente la recepción de la vena drenaje. Bajo ese enfoque tenemos nosotros que estudiar la información y es importante porque si tenemos dificultades para identificar la vena arterial, de entrada, la que está proporcionando la sangre, entonces en ese paciente lo que teníamos que hacer es valorarlo con el neuroendovascular. Es importante evaluar el grado de hipertensión endocraniana, el tamaño ventricular y la compresión y situación de la tomografía. ¿Para qué? Para inmediatamente colocar el catéter de derivación de intraventricular o para colocar en el paciente un monitor de presión intracraniana. Y además, reconocer el factor receptivo de la sangre que tiene en los intraventriculares. Entonces nosotros tenemos, el paciente nos va a llegar a terapia intensiva por el posoperatorio, o porque tuvo una hemorragia y tenemos que drenar y bajar esa presión intracraniana, o porque tenga convulsiones, y porque tenga además este gran problema. Le llaman signos y síntomas neurológicos por compresión del tejido decente o robo, edema, isquemia. Este edema por hipertensión venosa, le llaman muchos de ellos edema hiperémico. Ese edema hiperémico se presenta en algunos de los pacientes que el intervencionista quiere ligar vasos, y al ligar vasos no identifica perfectamente bien la zona hiperémica. Viene un flujo impresionante de sangre de la zona hiperémica hacia la zona arterial. Los pacientes pediátricos pueden tener series en centros en los que el 30 al 50% de los niños tienen problemas. La monitorización de las variables fisiológicas que nos está dando la información es lo mismo para un paciente con cuidados neurocríticos, más otro tipo de herramientas como podrían ser la oxigenación tisular y como podrían ser el uso de drenajes intraventriculares para medir la presión intracraniana. Aquí en la gráfica tenemos nosotros la nueva versión del monitor camino. En México no ha llegado todavía. El Doppler transcranial, la oxigenación tisular y la microdiálisis, la encefalografía y el Doppler transcranial. Con estas herramientas podemos aproximarnos un poco más a lo que está ocurriendo. La malformación arteriovenosa se caracteriza por varias cosas importantes que ya les comentó el doctor Andrés Moreno y la doctora Silvia Cocorula. Y la doctora Muñoz también. Hay un aumento en la velocidad, pero existe un índice de pulsatividad muy bajo, 0.66, 0.45, con un pico sistólico que está llegando hasta 220, 150, 120. Esta malformación arteriovenosa del paciente tiene características importantes que les repito, índice de pulsatividad bajo, porque no hay una resistencia importante al haber cambios en las zonas del flujo. Las malformaciones arteriovenosas ofrecen un patrón de flujo de baja resistencia, bajo índice de pulsatividad y que debe correlacionarse con el grado de borramiento de las cisternas o del grado de borramiento de los surcos, es decir, contra la presión intracraniana tentativamente por la imagen y contra la velocidad del paciente. Si yo observo que el paciente tiene una pulsatividad alta en el paciente, entonces me estoy dando cuenta que es una malformación la cual no ha sometido al cráneo a un grado de hipertensión intracraniana importante. Aquí tenemos otra malformación, temporoparietal derecha, aumento de la velocidad con baja pulsatividad, vasos de aporte procedentes de silvana derecha y cerebral posterior,
Y alto velocidad, bajo índice de pulsatividad. En ambos estudios. Nuevamente otro estudio. Estamos tomando una muestra con un poder de 2. El tamaño de la muestra es de 2. Y tenemos una arteria cerebral media del lado izquierdo con índice de pulsatividad 0.82. Y aquí tenemos 190,79 con media de 124. Otra vez nuevamente aquí, y aquí el flujo sale de la pantalla, la velocidad del flujo, pero tenemos un índice de pulsatividad elevado. Este sería en el modo diferente del Doppler que tenemos nosotros, el cual un aumento de la velocidad fundamentalmente diastólica que estamos viendo aquí, ¿sí? En el paciente. ¿Qué cuidados? Primero tenemos que tener a nuestro paciente en posición neutra de la cabeza. Yo lo que acostumbro a colocar en el paciente es una dona en la parte de atrás de la cabeza, para que él no se salga de eje en el paciente, o coloco 2 sábanas, esas sábanas las doblo en rollito y se las pongo a cada lado de la cabeza para que no haya problemas con el paciente. Evitar las maniobras de Valsalva, ¿por qué? Porque puede romperse la malformación con las maniobras de Valsalva. Eso quiere decir que cuando vaya a aspirar a mi paciente, no voy a tener a mi paciente con un esfuerzo de tos importantísimo. Si yo sé que la malformación arteriovenosa no está equipada en el paciente, yo puedo tener el riesgo de que con una tosida del paciente se rompe la malformación y aparece más sangrado. Ahora, lo siguiente es, si ya se obliteró la malformación arteriovenosa, yo tengo que empezar a buscar una presión de perfusión cerebral óptima. Esto quiere decir que si ya se obliteró parcialmente, yo tengo que buscar una mejor presión para mantener, porque el paciente además puede hacer vasoespasmo. De anticonvulsivantes, dexametasona, una gran integrante, todavía no hay datos evidentes con confirmatorios de utilidad. Profilaxis, tromboembolia pulmonar, estatinas, todavía no hay una información que me dé la velocidad, me da más la velocidad del flujo que lo que me puede producir una estatina. Ni molipina ni mucarbitina, todavía no tenemos estudios suficientes, aunque hay estudios ya iniciales. Las recomendaciones para los cuidados postoperatorios, en este caso, incluyen por lo menos 24 horas monitoreo de la presión arterial y de orina. Eso sería si yo no tuviera una terapia intensiva. Aquí están dando estas recomendaciones mínimas para el paciente. ¿Sí? Se recomienda una tomografía y la búsqueda de hemorragia hidrocefalia. Las imágenes con resonancia me pueden servir. Las complicaciones de las malformaciones arteriovenosas en las unidades de cuidados intensivos. Hay preoperatorias y son por aumento de la presión intracraneana. Entonces tengo que ser muy ducho para leer tomografías y para decidir colocar un monitor de presión intracraneana. La hidrocefalia por el hecho de la irritación de la sangre y la obstrucción del flujo de descenso de líquido cefalorraquídeo que va a producir obstrucción en los drenajes. Si yo observo dilatación de los ventrículos laterales o dilatación del tercer ventrículo, mi problema está abajo. No hay problemas y eso me puede dar problemas. Yo tendría que colocar una válvula de drenaje para evitar ayudar al sistema de drenaje ventricular y poder tener problemas. Y las convulsiones, y por último, también el infarto cerebral en el paciente. Lo estamos viendo aquí en hidrocefalia. Ahora, otras de las complicaciones posoperatorias relacionadas son los déficits neurológicos, el infarto cerebral, que lo estamos viendo aquí en la imagen, y las convulsiones. El síndrome perénico que les comentaba, este es un síndrome que se produce porque se ocluye notablemente el sistema de drenaje venoso, que se incrementa notablemente la presión, y hay una zona de vasoespasmo y de hemorragia cerebral. Ahora, ¿qué factores relacionados con vasoespasmo en la función arteriovenosa? La edad del paciente, el sexo, el gasto menor o igual a 8 puntos, son factores para poder decir lo que tiene el paciente. De la embolización endovascular, este es un capítulo que vale la pena que nosotros, como utilistas, hagamos relaciones con los endovasculares. Nosotros nos podríamos meter a quirófano con ellos, a la sala de hemodinamia, a colocar un Doppler pulmonar y estar monitorizando con Doppler cómo se va modificando la velocidad del flujo y decirles si la resistencia del flujo sigue siendo baja y el índice de pulsatividad sigue siendo baja, o cuando ya él está obstruyendo la circulación y cuando el índice de pulsatividad se incrementa, entonces ese paciente tendrá problemas de lo que llamamos el síndrome perénico por la embolización exagerada. Otro de los problemas que se producen es que se rompan uno de los vasos a la hora que están haciendo la embolización. Y otro de los problemas es la embolia pulmonar. El ónix se puede extravasar del lugar donde se está manejando y puede dar origen a embolismo pulmonar. Sí, entonces esto es importante que lo tomen en cuenta. Veamos un caso clínico. Es un paciente masculino de 33 años de edad que ingresó el día 20, y se fue casi un mes después. Debutó con hemorragia, con malformación arteriovenosa, con hemorragia suanodea, y hematomas interparenquimatosos. Inicialmente le hicieron una craniotomía descompresiva. Se embolizó en 2006, 3 embolizaciones en 2007, 2 embolizaciones en 2008, y en 2009 una embolización y una última en 2003. ¿Se dan cuenta de la secuencia que tiene un endovascular?
el no apresurarse a embolizar todo, porque lo que va viendo es cuánta resistencia se va obstruyendo con el sistema venoso que está tapando. Ingresó con nosotros al hospital, a la terapia intensiva, y ya venía extubado con crisis convulsivas. El paciente, como le están viendo su craneotomía y las zonas borrosas por las embolizaciones previas y los clips que se han colocado en lugares, en los diversos grupos. ¿Qué propuestas terapéuticas serían prioritarias en este paciente? Tenemos un pH de 27, TSO2 de 47, entonces este paciente ya me hace escuchar fibrocaspiró. Por eso nos lo bajaron a nosotros, porque tiene algún otro problema, una neumonía, o está apretado en el piso con problemas. El curso clínico del paciente fue complejo. Ingresó el día 20, las pupilas Glasgow de 7, pupilas isocóricas, reflejos de tallo íntegros, nodos de estación de ninja, varisco y lateral. El día 21, crisis convulsivas, y monitor vice 35, DTH, con RAS de -4, propofol y fentanil, más agregamos valproato, se impregnó la dosis, topiramato, porque teníamos crisis convulsivas, y pusimos solución salina hipertónica, porque las crisis convulsivas me incrementan la presión intracranial. Vasopresina y norepinefrina para tratar de buscar una mejor presión de presión cerebral en el paciente. Evidentemente, el paciente tenía datos de sepsis, que había bajado la presión arterial, y hipertermia de 38 grados. El foco pulmonar nos había dado la idea de que el paciente podía tener más problemas. Y las crisis convulsivas en su apego, a pesar de todos los fármacos anteriores. Respuesta inflamatoria, crisis convulsivas otra vez, y empieza una complicación más, que es la fístula del líquido cefalorraquídeo. El paciente tenía una traqueotomía compresiva. Aquí ya empiezan a ver, aunque poco se ve, una zona de líquido. Esta respuesta inflamatoria en el paciente nos hacía pensar en que el paciente puede estar teniendo una respuesta con meningitis, a pesar de lo que los antibióticos pulmonares ya habían hecho su trabajo. Todavía el día 26, a pesar de estas dos, seguía con el descolaba normal, moderada actividad vegetativa focal, y se le puso al paciente en hipotermia terapéutica. ¿Por qué razón? Pues porque con el paciente tenía 38 de temperatura, y pensábamos que con la hipotermia terapéutica el paciente iba a disminuir la formación de edema, que iba a tener menores problemas, y menores datos de foco irritativo cerebral. La fístula del cefalorraquídeo se tuvo que drenar, mejoró de alguna manera, y luego ya tenemos otro electroencefalograma, que hay un ritmo sobreimpuesto de baja amplitud. O sea, un paciente sedado puede tener crisis convulsivas importantes de las cuales no estamos dando cuenta nosotros. A pesar de estas dos, solo en 172, porque teníamos todavía la evidencia de que en crisis convulsivas el paciente tiene problemas. Herida quirúrgica, no atención fluctuante, después de drenar. Hipertermia por Stenobarbital pneumonitis, pneumona. En fin, el paciente se fue a su casa sin grandes problemas, pero un mes después. Aquí la pregunta que les quiero hacer. ¿Ustedes ven cambio hipertensivo en la tomografía? A ver, si nos fuéramos a revisar, aquí están borrados este sistema. Aquí no hay surcos. Aquí no hay surcos del otro lado. Aquí empiezan a haber surcos, pero no hay surcos soltantes. Y aquí ya tengo la evidencia de la fístula. La colección de líquido de aire, más la salida de líquidos cefalorraquídeos, apuntándome a que el paciente tiene datos clínicos en los cuales el paciente debería recibir manejo para el cuadro hipertensivo. Ahora, la siguiente pregunta. Múltiples preguntas de cambio hipertensivo. Las interdigitaciones contralaterales a la zona hemorrágica corresponden a qué? A zonas evidentes de hiperemia. Sí, tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es un artefacto, es una calcificación en el paciente. Una calcificación en el paciente. Lo que me podrían sugerir, decir ustedes, es por qué no monitorizaron a ese paciente la presión intracranial. Se les ocurre decir que tenemos problemas con la neurocirugía. Ellos dicen que ya si ya monitorizan al paciente con el ojo, no necesitan monitorizar con la presión intracranial. Pero sí es evidente que tiene una fístula cefalorraquídeo del paciente por las complicaciones de la capacidad compresiva. La dilatación ventricular es notable. ¿Hacia dónde íbamos entonces? A la hidrocefalia en el paciente. Había que librar este efecto más este efecto que tenemos acá, más un higroma que corresponde a la zona frontal. ¿Qué desapareció? Después de la colocación del drenaje, pues desapareció la zona de la fístula, el higroma persiste, y el paciente lo evidente es que ya tiene surcos más prominentes, con lo cual sospechamos que el paciente ya se encuentra en mejor evolución. ¿Qué diagnóstico les grita? Aquí tenemos la fístula cefalorraquídeo. Recuerden, cuando tenemos compresiva es frecuente, 30% de los pacientes logran hacer fístulas secundarias a una cateteris compresiva. Se le coloca el hueso, el paciente ya se encuentra mejor. Otro de los efectos que están utilizando notablemente es la hipotensión inducida. Esa hipotensión inducida es una forma de manejar a los pacientes en el quirófano. Y la idea es que el cerebro tiene límites de autorregulación y que por abajo de 50-60 todavía el paciente ya no se regularía y que por arriba de 50-60. Entonces lo que hace el anestesiólogo es colocar un poco de nitrocruciato. ¿Por qué razón?
Pues porque para evitar el sangrado a la hora que está en quirófano. Esta es una forma diferente de operar al paciente con respecto a la endovascular de expertos en la quirugía. Este sangrado de vasos pequeños que se presentan en los pacientes se puede corregir fácilmente si bajamos la presión arterial. Sin embargo, el riesgo de la hipotensión inducida es el llegar a provocar la lactacidosis en el transcurso del tiempo. Una cirugía de una malformación arteriovenosa dura mucho tiempo. Entonces, el anestesiólogo debe decirnos a nosotros si el paciente tiene tantas gasometrías y a cuánto lo llevó de presión arterial para sospechar nosotros que el paciente puede tener problemas. Inmediatamente tenemos que corregir la hipotensión inducida posterior. La teoría de Spessler dice que el síndrome hiperémico se presenta en los pacientes que tienen vasos adyacentes a la malformación arteriovenosa. Esos vasos están crónicamente dilatados para preservar la perfusión, sin autorregulación. Tras la resección de la malformación, se normaliza el flujo sanguíneo y la presión de perfusión cerebral. Los vasos se exponen a presiones importantes elevadas, no tienen capacidad de vasoconstricción y, por lo tanto, una hiperemia impresionante. ¿Cómo detectamos la hiperemia? La podemos detectar por nudo de la yugular, la podemos detectar por oxigenación tisular o la podemos detectar por Doppler transcranial. Estas tres evidencias nos están diciendo que el flujo del paciente está subiendo, entonces tenemos que monitorizar habitualmente a nuestros pacientes con Doppler transcranial en el postoperatorio que sigue a la cirugía. La embolización postoperatoria aminora el riesgo. Recuerda a nuestro paciente anteriormente que tuvo hasta 6 o 7 embolizaciones, se fue comiendo poco a poco la malformación hasta que ya tuvo una mejor evolución. Nuestro paciente también estuvo con 18% de las condiciones refractarias a 2 fármacos y más frecuentes por cuando las arterias nutridas son profundas. Entonces, tenemos que hacer el encefalograma, a pesar de que el paciente se encuentre sedado, porque vamos a encontrar crisis convulsivas no visibles en el paciente, pero sí visibles e identificables a través de la encefalografía. ¿Qué podemos hacer para prevenir el síndrome hiperémico? Tenemos que estar alertas en los pacientes y considerar que tenemos que cuadricular o codificar a nuestro paciente en qué grado de Spessler se encuentra. Malformaciones con más de 4 centímetros, recuerden la clasificación, era menor de 3, mayor de 3, pero un Spessler tanto, y en qué zona se encuentra el paciente. Estas son las malformaciones que tienen tener alto flujo y fenómeno de robo, es decir, se llevan la sangre de un sitio a otro sitio. El periodo de mayor riesgo es primario en las primeras 48 horas. Una evaluación clínica constante significa, en específica, nos puede decir, pero en pacientes neurológicos que están sedados no es posible hacer. Aquí tenemos nuestro catéter ventricular, el ICOX, la temperatura, la depresión intracraniana en el paciente. El control de la presión intracraniana es muy importante. Entonces, sale el paciente de quirófano, le dejo un catéter de presión intracraniana del paciente, de acuerdo al tamaño del aneurisma que tengo. En algunos enfoques no le colocan el hueso, no lo dejan. Y el paciente se puede meter a hipotermia para tratar de mantener una zona de edema sin problemas en el paciente. ¿Cómo vamos a prevenir o a paliar el síndrome hiperémico también? Pues colocando al paciente, sencillamente colocándolo en 30 grados, porque va a haber menos entrada de flujo sanguíneo de la porción inferior hacia la porción superior de la cabeza del paciente. Podemos hacer un Doppler antes y después. ¿Qué pasa en la velocidad, en la dilatación, en la sensibilidad, cuando lo pongo con la cabeza abajo y cuando lo pongo con la cabeza arriba? Y pues tenemos aquí una nueva técnica que nos mostraron en el taller posterior, que lo vimos anteriormente. Nos están diciendo la saturación regional, que es el inbox, que nos estuvimos viendo. Todavía falta validación de esta técnica en forma importante y correlacionada con otras técnicas. Y recuerden, aumentos en velocidad mayor a 120 segundos por segundo, nos están diciendo que el paciente está haciendo un síndrome hiperémico. En este caso, deberíamos evitar la hipervolemia y la hemoconcentración. ¿Por qué razón? Pues porque vamos a favorecer con mayor problema la síndrome hiperémica. Balances de líquidos neutros son importantes. Mantener una presión arterial sistémica en bajos de normalidad sin comprometer. Pues ahora ya estamos del otro lado. Ahora ya estamos en un momento en el que tenemos que bajar la presión arterial, no tanto, y en el otro paciente que teníamos que mejorar la perfusión. Entonces tenemos que evaluar, de acuerdo al Doppler transcranial, la pulsatividad y el grado del paciente. Si nosotros vemos que la velocidad, se incrementa la resistencia, en ese paciente está habiendo incrementos en la presión intracraniana. Si nosotros tenemos que la pulsatividad se incrementa, el paciente también tiene un problema en la presión intracraniana. Tratamiento agresivo de los picos de hipertensión arterial. Esto es importante cuando el paciente va despertándose, porque puede resangrar otra vez el paciente y, ante la evidencia, manejar al paciente con una tomografía. Algo no totalmente aceptado, pero es una evidencia, no hay evidencias científicas, es el manejar una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio en el primer día. En el segundo día, presión arterial sistólica menor o igual a 110, y en el tercer día, presión arterial sistólica menor a 120. Esta evaluación, esta forma de graduar la presión arterial media, va en relación a lo que tenga el paciente, de acuerdo al Doppler transcranial y de acuerdo al bulbo de la yugular, cuando hay problemas de hiperemia o cuando existe un aumento importante en la oxigenación tisular en el paciente, y nos va a guiar
para poder decidir en qué nivel de presión arterial sistólica vamos a tener el paciente. La betalol, nicarditina, nitroprusiato. Sí, acuérdense que el nitroprusiato puede redistribuir la sangre en los tejidos. El nitroprusiato es aceptable, pero tienen que tener en cuenta no utilizar nitroprusiato cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana porque puede vasodilatar. Ahora, ¿cuál será el pronóstico de los pacientes con osmosis posteriormente? Pacientes con grado 1 tienen un alto grado de probabilidad de pronóstico favorable. Pacientes con grado 2, 95% con excelentes resultados. Esta aclaración de los grados son para pacientes atendidos en estos lugares diferentes que tenemos en México. Entonces, si me dicen que un grado 5 tiene un excelente pronóstico del 57%, con tasa de 14.3, podría ser que yo dudara de esos resultados, porque es difícil tener el pronóstico evaluado a través de sistemas que no monitorizan la presión intracraniana o la oxigenación.